Por cierto, los precios del petróleo alcanzan nuevos niveles mínimos. Para hablar de este tema crucial para las finanzas públicas, tenemos como todos los lunes a Héctor Romero, director general de Signum Research, y también nos acompaña este lunes Armando Rodríguez, gerente de análisis especializado en energía. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Como siempre, buenas tardes y encantados de estar aquí. Hola Blanca, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos como todos los lunes. Héctor, preguntarte, ¿qué está pasando con los precios de la energía a nivel mundial? Pues mira, hoy simplemente el Brent cayó 6% y como podemos ver en la gráfica, tenemos ya más de año y medio de caída en los precios del petróleo. Recordemos que hace relativamente poco tiempo estaba por encima de los 120, 130 dólares el barril de petróleo Brent, y hoy pues lo vemos en alrededor de 30 dólares, con lo cual le ha perdido casi 100 dólares en su cotización. Lo que vemos aquí, pues básicamente una guerra de precios por parte de los principales países productores de petróleo, más que una caída muy significativa en la demanda. De hecho, la demanda se sigue incrementando por encima del 1%, que es una caída, perdón, que es un incremento desacelerado, pero sigue siendo un incremento al fin y al cabo. Claro. Armando, preguntarte cuál es el impacto de la entrada de Irán al mercado energético mundial. Así es, mira, la semana pasada la Organización Internacional de Energía Atómica confirmó que Irán cumplía con los acuerdos firmados el año pasado, con lo cual se da entrada al país al mercado financiero y también a la liberación de las exportaciones petroleras, lo cual esta sanción implicaría, la liberación de estas sanciones implicaría que Irán puede incrementar su producción en el corto plazo de 500,000 barriles diarios de petróleo para una producción total de 3.2 millones de barriles. Ahora, históricamente la producción de Irán no muestra una correlación negativa o no muestra un impacto significativo contra las principales mezclas internacionales. Sin embargo, debemos recordar que esta noticia se da en un contexto de sobreoferta mundial en el mercado petrolero. La OPEP tendría una capacidad estimada de 37 millones de barriles de petróleo. ¿Cuánto es esto? Bueno, aproximadamente la demanda actual mundial de petróleo es más o menos de 90 millones de barriles de petróleo. Armando, preguntarte esto que nos dices en estos momentos sobre la repercusión de Irán, ¿podría bajar aún más los precios del crudo a nivel mundial? Sin duda pronosticamos que aún habrá una volatilidad considerable. Sin embargo, consideramos que de tocarse el piso de los 24 dólares por barril en las principales mezclas como el Brent o el WTI, la oferta descendería de manera rápida para volver a estabilizarse más o menos en los precios actuales. Como bien mencionaba Héctor, la demanda aún está en un contexto de aceleración, principalmente, por ejemplo, en China, que como sabemos las noticias han denotado una desaceleración en su economía y una cierta independencia de hidrocarburos de Estados Unidos, por lo cual presionaría todavía los precios del petróleo tal vez a niveles actuales hacia el cierre de este año. Armando, por último, preguntarte qué podemos esperar para el resto del año en torno a los precios precisamente del crudo. Bueno, como te comentaba, aún percibimos cierta volatilidad. Sin embargo, esto va a ir en torno también a la misma oferta que en países como Irán e Irak, que en las últimas noticias han incrementado su producción. Esto aún estaría presionando muchísimo los precios del petróleo a niveles actuales, pero sin determinar a un piso que podría estar cercano a los 24 dólares por barril. Claro. Héctor, preguntarte, ya que estás aquí con nosotros en el estudio del financiero Bloomberg, ¿cómo vemos en las próximas semanas o en los próximos meses pues el precio del peso frente al dólar? Mira, es una excelente pregunta y efectivamente cuando empezó la caída de los precios del petróleo hace año y medio, el peso se empezó a presionar en los mercados internacionales, ¿no? Ahora es muy curioso porque todos los días se intercambian alrededor de 135,000 millones de dólares en pesos mexicanos. El peso es la moneda de los mercados emergentes más líquida, la que más se cotiza 24 horas al día en prácticamente todos los mercados. Y lo que ha estado pasando es que muchos hedge funds están tomando al peso precisamente como una cobertura ante la desaceleración o la caída incluso de las economías emergentes, ¿sí? A mí me parece que el comportamiento del peso no tiene tanto que ver con los fundamentos de la economía mexicana, que son relativamente sólidos, sino son básicamente un reflejo de lo que está pasando con otras economías emergentes. Ahora, el costo de esta cobertura es básicamente la tasa de interés en pesos, es decir, para controlar esta depreciación, o ya muchos llaman devaluación o macrodevaluación en el tipo de cambio, lo que tendría que hacer el Banco de México sería subir las tasas de interés de una forma más que proporcional de lo que lo sube la Reserva Federal, porque
si la Reserva Federal lo sube 25 puntos base y nosotros subimos 25 puntos base, pues básicamente el costo relativo de la cobertura sigue siendo muy barato, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que el peso está efectivamente subvaluado, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero también nos parece que si esto se sale de control, entonces podría tener consecuencias mucho más serias y lejos de tener que subir, digamos, 100 puntos base la tasa de interés, probablemente se tenga que subir mucho más para volver a tener control sobre este mercado. Héctor, tú como especialista, ¿en algún momento podremos ver que el peso frente al dólar se ha estabilizado y volver a ver por ejemplo, cada vez que cambiamos un dólar que esté por lo menos en 15 pesos, 14 pesos como iniciamos pues el año pasado, o seguirá en estos niveles? Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, de acuerdo con nuestros cálculos, el valor real del peso estaría alrededor de los 15 pesos y cada vez que lo digo se ríen muchísimo, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que nunca jamás lo volveremos a ver en esos niveles. Sin embargo, y yo creo que pronto traeremos actualizado el estudio que realizamos a mediados del año pasado, donde vemos que el tipo de cambio de equilibrio, digamos que eventualmente siempre se regresa al equilibrio, siempre, ¿sí? Ahora, puede tardar 2 años, 3 años, y lo máximo que ha tardado son 5 años en regresar al equilibrio. ¿De qué depende? Bueno, la diferencia entre el tipo de cambio observado y el tipo de cambio teórico muchas veces es función de un diferencial de tasas de interés, ¿sí? Y mientras las tasas de interés en México no suban, claro, es difícil controlar el tipo de cambio siempre y cuando se mantenga esta volatilidad internacional, ¿no? Porque ese es el otro tema, claro, la crisis global. ¿Cuánto tiempo va a durar la crisis global? Analizando las crisis, y perdón, no sé si me puedo extender un poquitito, pero analizando las crisis, lo que vemos es que esta crisis se parece, entre todas las crisis que hemos tenido en los últimos 30 años, se parece más a la crisis del 98, 99, cuando tuvimos crisis en Asia y en Rusia, ¿sí? Donde el impacto sobre los mercados mexicanos sí fue, digamos, real, ¿sí? Sin embargo, fue totalmente transitorio. Después de 6-8 meses vimos que los efectos se habían desaparecido. Perfecto. Héctor Romero, Armando Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos como todos los lunes aquí en el Financiero Bloomberg. Muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes por tenernos aquí, Blanca. Gracias y los vemos la próxima semana. Buenas noches, gracias.